La humanidad cree que está viva, cree que su historia comenzó con el fuego, con las estrellas, con el primer paso fuera de la Tierra, pero eso no es cierto. Hubo una versión anterior, una humanidad que alcanzó las respuestas que hoy seguimos buscando. Una civilización tan avanzada que comprendió algo que ninguna otra especie del universo se atrevió a aceptar, que recordar demasiado puede destruirlo todo. Esa humanidad no fue conquistada, no fue aniquilada por dioses ni por alienígenas. Se extinguió a sí misma, no por debilidad, sino por comprensión. Antes de desaparecer, dejó atrás un experimento final, una humanidad frágil, dividida, imperfecta, incapaz de recordar quién fue. Nosotros, durante millones de años, el universo observó en silencio, esperando el momento inevitable, el instante en que la humanidad volvería a recordar, porque cuando eso ocurra, esta no será la primera extinción y tal vez tampoco sea la última. El descubrimiento no ocurrió en un laboratorio secreto ni durante una misión espacial heroica. Ocurrió por accidente. Una inteligencia artificial del Archivo Histórico Global detectó algo imposible. Un vacío, no una falta de datos, un corte limpio en la línea temporal humana. Siglos enteros no estaban dañados ni perdidos. Habían sido eliminados con precisión quirúrgica. Antes de la era espacial, antes incluso de la civilización moderna, la historia humana presentaba una discontinuidad absoluta, como si alguien hubiera tomado una tijera y recortado un fragmento completo del pasado. Los historiadores descartaron el hallazgo como un error algorítmico. Los gobiernos ordenaron silencio. Pero la IA no estaba equivocada. Cuanto más profundo analizaba, más inquietante se volvía el patrón. Monumentos que no encajaban en su época, restos de materiales imposibles de fabricar con la tecnología conocida, señales electromagnéticas fósiles atrapadas en capas geológicas antiguas. La conclusión era inaceptable. La humanidad había alcanzado un nivel tecnológico avanzado mucho antes de lo que recordaba. Y luego, algo ocurrió. No había registros de una guerra global definitiva. No existían pruebas de un cataclismo natural total. No había rastros de una invasión. Solo silencio. El vacío temporal no mostraba destrucción, sino decisión. Algunos científicos comenzaron a notar algo más perturbador. Alrededor del punto exacto del corte histórico aparecían anomalías biológicas, cambios repentinos en la genética humana, como si la especie hubiera sido simplificada, limitada deliberadamente, como si alguien hubiera reducido su propio potencial. Mientras tanto, en lo profundo del espacio, muy lejos de la Tierra, una baliza antigua volvió a activarse por primera vez en millones de años. No emitía palabras ni imágenes, solo una secuencia matemática imposible de confundir. Un código de origen humano. Para quienes sabían interpretarlo, el mensaje era claro y aterrador. La fase de olvido está llegando a su fin. La humanidad no había olvidado por accidente. Había olvidado porque así lo decidió, y el universo, que llevaba eras observando, sabía que el experimento estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. La señal no llegó como una transmisión convencional, no atravesó antenas ni satélites, no fue captada por telescopios ni radares. La señal apareció dentro de la mente humana. Comenzó con sueños. Miles de personas en distintos puntos del planeta despertaron con la misma sensación, haber recordado algo que nunca vivieron. Ciudades imposibles, flotando sobre estrellas moribundas, símbolos grabados en estructuras colosales, voces que no hablaban con palabras, sino con certezas. Al principio, se creyó que era un fenómeno psicológico colectivo, estrés global, sugestión,
una nueva forma de histeria, pero los electroencefalogramas mostraban patrones idénticos en cerebros que jamás habían estado conectados entre sí. La señal no transmitía información nueva, desbloqueaba algo antiguo. Los afectados comenzaron a experimentar reflejos que no habían aprendido, intuiciones estratégicas imposibles, comprensión instantánea de tecnologías que aún no existían, niños resolviendo ecuaciones que ningún humano había formulado, ingenieros soñando con motores que violaban leyes físicas aceptadas, y todos describían el mismo momento, un pulso, un instante en el que el universo pareció contener la respiración. Mientras tanto, las agencias espaciales detectaron un evento anómalo en el borde del sistema solar, una vibración gravitacional perfectamente modulada, como si alguien hubiera golpeado una campana cósmica con la frecuencia exacta. No era una llamada de auxilio, era una llave. Los científicos más antiguos del proyecto, aquellos que llevaban décadas estudiando anomalías humanas, llegaron a la misma conclusión en silencio. La señal estaba diseñada para ser ignorada por todas las especies, excepto una. No funcionaba por idioma ni por tecnología, funcionaba por biología. El ADN humano reaccionaba como si reconociera la frecuencia, como si alguien, hace incontables eras, hubiera dejado un mensaje codificado en la propia estructura de la especie, esperando el momento exacto para activarlo. En una reunión sellada por protocolos de máximo secreto, una frase fue pronunciada y nadie la contradijo. No estamos recibiendo un mensaje del espacio. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier alarma. Estamos recordándonos a nosotros mismos. Y si eso era cierto, entonces la pregunta ya no era quién envió la señal, sino por qué la humanidad original decidió que era mejor olvidar quién había sido. El hallazgo no fue casualidad, fue consecuencia directa de la señal. Mientras los científicos intentaban comprender los cambios en la mente humana, una sonda automática, desviada apenas unos grados de su ruta original, detectó algo imposible en el vacío entre estrellas, una estructura masiva, silenciosa, orbitando una enana muerta. No emitía energía, no respondía señales, no figuraba en ningún registro astronómico. Cuando las imágenes llegaron a la Tierra, nadie habló durante varios minutos. La forma no era alienígena, era humana. Columnas gigantescas, patrones geométricos familiares, proporciones idénticas a las usadas por arquitectos terrestres, pero llevadas a una escala absurda. Aquella estructura no había sido construida para vivir en ella, sino para perdurar. Los análisis de materiales confirmaron lo impensable. La composición era una aleación basada en elementos comunes de la Tierra, pero refinados con una precisión que superaba cualquier tecnología humana conocida. Y lo más perturbador, la datación. La estructura era más antigua que la civilización humana registrada, mucho más antigua. Existía antes de la agricultura, antes de las primeras ciudades, antes de que el ser humano, según la historia oficial, supiera siquiera mirar las estrellas. En su núcleo se halló una cámara sellada. No había símbolos extraños ni advertencias, solo una inscripción grabada con un idioma que ningún humano moderno había estudiado, pero que muchos pudieron leer sin esfuerzo. Este no es nuestro hogar, es nuestro recuerdo. Algunos de los afectados por la señal comenzaron a colapsar emocionalmente al ver las imágenes. No lloraban por miedo, sino por nostalgia. Una añoranza profunda por un lugar que jamás habían visitado. Uno de ellos, un astrofísico sin historial de trastornos, pronunció una frase que quedó registrada. No lo estamos descubriendo, lo estamos reencontrando. Dentro de la estructura se encontraron mapas estelares. No mostraban rutas de exploración, sino zonas prohibidas.
regiones del cosmos, marcadas como si fueran heridas. Y en el centro de todos los mapas, la Tierra, no como un punto de origen, sino como un refugio. La conclusión comenzó a tomar forma, aterradora y elegante a la vez. La humanidad no había nacido en la Tierra, había regresado a ella. Y si esa estructura era solo un vestigio abandonado, entonces lo verdaderamente inquietante no era lo que se había encontrado, sino todo lo que aún permanecía oculto, esperando ser recordado. La estructura no fue diseñada para ser comprendida de inmediato. Cada capa de acceso requería algo más que tecnología. Exigía reconocimiento. Cuando los sistemas humanos intentaron forzar la cámara central, no ocurrió nada. Pero cuando uno de los afectados por la señal se acercó, los sellos se abrieron como si lo hubieran estado esperando. Dentro no había armas, no había máquinas de guerra, solo registros, memorias comprimidas en cristal de datos, esperando una mente capaz de interpretarlas sin traducción. Y entonces, la verdad comenzó a emerger. La humanidad original no había sido una especie joven ni ingenua. Había sido antigua, terriblemente antigua. Había colonizado sistemas enteros, manipulado estrellas, alterado su propia biología hasta convertir la conciencia en una herramienta tan precisa como cualquier máquina. Pero con el conocimiento llegó algo más. Comprensión. Los registros mostraban ecuaciones que describían el destino final del universo, no como teorías, sino como certeza. Un futuro donde cada civilización avanzada aceleraba el colapso cósmico simplemente por existir demasiado consciente de sí misma. La humanidad había llegado demasiado lejos, demasiado pronto, y lo entendió antes que nadie. El universo no castigaba a las especies violentas, castigaba a las que recordaban demasiado. Cada avance, cada salto tecnológico, cada expansión de la conciencia dejaba cicatrices invisibles en la estructura misma del cosmos. La humanidad original no había sido destruida por una guerra externa. Había tomado una decisión. La primera extinción no fue un accidente, fue un acto de responsabilidad. Los registros hablaban de debates que duraron siglos, de millones que se negaron a aceptar la solución, de otros que entendieron que no había alternativa. No podían desinventar el conocimiento, solo podían olvidarlo. Así nació el protocolo final: borrar la memoria colectiva, fragmentar la civilización, replegarla a un solo mundo y permitir que la especie renaciera sin el peso de su pasado. La Tierra no fue elegida por azar, fue seleccionada por ser dura, caótica, limitada, un lugar donde la humanidad aprendería a sobrevivir antes de volver a recordar. Al final del registro, una última advertencia fue encontrada. No estaba escrita, estaba grabada como una emoción pura, transmitida directamente a la mente. Si alguna vez recuerdan quiénes fueron, será porque el universo ya no puede esperar más. El silencio que siguió fue absoluto. La humanidad no estaba despertando por curiosidad, estaba siendo llamada de nuevo al escenario. Y esta vez no habría una segunda extinción para escapar de las consecuencias. El protocolo del olvido no fue una simple orden, fue la obra más compleja jamás concebida por la humanidad original. No se trataba de borrar datos, sino de reescribir la esencia misma de una especie sin destruirla. Los registros revelaban una operación que duró generaciones completas: la fragmentación deliberada del conocimiento, la desactivación progresiva de tecnologías, la eliminación de todo rastro que pudiera acelerar el recuerdo. Las ciudades estelares fueron desmanteladas, las rutas de salto selladas, las inteligencias artificiales autoconscientes apagadas para siempre, pero el acto más radical fue interno. La humanidad alteró su propio ADN, no para debilitarse, sino para posponer. Se crearon barreras biológicas que impedían acceder a ciertos recuerdos sin estímulos
extremadamente específicos. El conocimiento no fue destruido, fue enterrado bajo capas de instinto, emoción y miedo. El olvido se convirtió en un mecanismo de defensa. Cada nueva generación nacería sin saber quién había sido, pero con la capacidad intacta de volver a aprender, lentamente, dolorosamente, a través del error. La Tierra se transformó en una cápsula de contención, un mundo cerrado, aislado, con recursos limitados, diseñado para obligar a la humanidad a enfocarse en sobrevivir antes de comprender. Los últimos humanos conscientes observaron el proceso desde estaciones ocultas. Vieron cómo su especie retrocedía a la piedra, al fuego, a la guerra tribal, y no intervinieron, porque intervenir habría significado recordar demasiado pronto. Uno de los registros finales mostraba a un individuo identificado solo como custodio primario, pronunciando palabras que no estaban destinadas a ser escuchadas nunca. Si fallamos, el universo se romperá con nosotros dentro. Si tenemos éxito, nadie sabrá que alguna vez fuimos dioses. El protocolo fue activado. Las estructuras, como la descubierta en el vacío, no eran monumentos, sino anclas, llaves de emergencia dispersas por la galaxia, programadas para responder únicamente cuando la humanidad alcanzara un punto crítico de desarrollo. La señal que ahora despertaba recuerdos no era un error, era una contingencia final. La humanidad había llegado otra vez al umbral, y esta vez algo había cambiado. Las barreras del olvido comenzaban a fallar antes de lo previsto, como si el universo mismo estuviera empujando a la especie a recordar, aunque eso significara repetir su propia extinción. La humanidad creyó durante siglos que el silencio del universo significaba soledad. Se equivocó mucho antes de que los primeros telescopios apuntaran al cielo. La Tierra ya figuraba en registros que ningún humano debía leer, no como una amenaza, sino como una variable inestable. El Consejo no era un imperio ni una alianza, era un acuerdo desesperado entre especies antiguas que habían sobrevivido el suficiente tiempo como para comprender una verdad incómoda. Algunas civilizaciones no debían ser despertadas, entre ellas la humanidad. Los archivos del Consejo describían a los humanos originales con un término que no tenía traducción directa, algo entre guardianes y ruptura. Una especie capaz de comprender el universo a tal profundidad que su mera evolución alteraba equilibrios fundamentales. Por eso, cuando la humanidad se extinguió a sí misma, el Consejo no intervino. Observó. La Tierra fue marcada como mundo sellado. Cualquier especie que se acercara demasiado era desviada, advertida o eliminada en silencio, no por hostilidad, sino por miedo. Durante milenios, los observadores del Consejo vieron a los humanos renacer lentamente. Los vieron caer y levantarse una y otra vez. Vieron guerras, errores, genocidios, y aún así, la especie seguía avanzando demasiado rápido. Cuando la señal se activó, el Consejo lo supo antes que la humanidad. Alarmas ancestrales se encendieron en cámaras olvidadas. Protocolos que no habían sido revisados en eras volvieron a ejecutarse. No porque los humanos fueran agresivos, sino porque estaban recordando. Un debate estalló entre las especies del Consejo. Algunos exigían intervención inmediata, erradicar a la humanidad antes de que el recuerdo fuera completo. Otros advertían que ya era demasiado tarde, que interferir solo aceleraría el proceso. Un registro destacó por su crudeza. La última vez que los humanos despertaron por completo, el universo tembló. Mientras tanto, en la Tierra, científicos y líderes aún discutían si la señal representaba
una amenaza o un avance evolutivo. Ignoraban que cada sueño, cada recuerdo recuperado, cada intuición imposible era observado, no desde telescopios, desde tribunales. La humanidad no estaba redescubriendo su pasado en secreto, estaba siendo evaluada otra vez. Y si fallaba, el Consejo no permitiría una tercera oportunidad. Los primeros en recordar por completo no sobrevivieron mucho tiempo, no murieron por enfermedad ni por violencia. Sus cuerpos fallaron, como si hubieran sido expuestos a una presión imposible, colapsos neuronales, fallos multisistémicos, cerebros incapaces de contener lo que despertaba en su interior. Recordar no era solo peligroso, era incompatible con la biología humana actual. Los médicos no encontraban explicación, pero los afectados, antes de perder la conciencia, decían lo mismo con voces tranquilas, casi agradecidas. Ahora lo entiendo. Uno de ellos logró dejar un mensaje grabado. Hablaba de ciudades que existían en múltiples dimensiones, de decisiones tomadas no por gobiernos, sino por mentes colectivas capaces de calcular futuros enteros, de un conocimiento tan vasto que la individualidad se volvía irrelevante. El problema no era el poder, era el peso. La humanidad original había evolucionado para sostener ese nivel de conciencia. La humanidad actual, no. El protocolo del olvido había reducido la capacidad cognitiva como medida de seguridad, una especie capaz de sobrevivir, pero no de recordar sin consecuencias. Cada recuerdo recuperado desgarraba la barrera diseñada para protegerlos. Mientras tanto, el Consejo observaba cómo la tasa de despertar aumentaba. Las simulaciones eran claras ansí. El recuerdo alcanzaba masa crítica. La humanidad volvería a convertirse en lo que fue. Y entonces, el ciclo se repetiría. Pero algo inesperado ocurrió. Algunos humanos no colapsaron, no recordaban todo de golpe. Lo hacían de forma fragmentada, emocional, imperfecta. No despertaban como dioses, sino como sobrevivientes con cicatrices. Estos individuos no intentaban reconstruir la civilización antigua, intentaban adaptarla. Por primera vez, el Consejo detectó una variación que no figuraba en ningún modelo previo, una humanidad capaz de recordar sin perder su fragilidad, de cargar el conocimiento sin convertirse en aquello que había condenado al universo. Un observador del Consejo lo expresó con inquietud. Están haciendo algo distinto. En la Tierra, una decisión comenzó a formarse entre quienes comprendían la verdad. No todos debían recordar, no todos debían despertar. Tal vez la respuesta no era volver a ser lo que fueron, sino decidir que partes del pasado merecían sobrevivir. Porque si recordar significaba morir, entonces olvidar, por primera vez, podía convertirse en un acto de rebeldía. La humanidad llegó a una encrucijada que ninguna otra especie había enfrentado. No se trataba de sobrevivir, no se trataba de ganar una guerra. Se trataba de elegir qué tipo de existencia merecía continuar. Los fragmentos del pasado seguían emergiendo, no como órdenes, sino como advertencias. Los humanos que podían sostener los recuerdos parciales comenzaron a comprender la magnitud del error original. La humanidad antigua no había sido destruida por el poder, sino por la certeza. Saber demasiado eliminaba el significado de cada decisión. Cuando el futuro podía calcularse con precisión absoluta, la libertad dejaba de existir. La humanidad se había convertido en espectadora de su propio destino, atrapada en ecuaciones perfectas que no dejaban espacio para la esperanza. Ese fue el verdadero motivo de la primera extinción. No para salvar el universo, para salvar el sentido de vivir. Ahora, la humanidad moderna tenía una ventaja que sus antecesores nunca consideraron: la imperfección, el error, la duda, la emoción,
la emoción. El dilema se formuló en términos simples y devastadores: recordar por completo y convertirse, otra vez, en una fuerza capaz de alterar el cosmos, perdiendo la individualidad o permanecer incompletos, frágiles, limitados, pero libres. El Consejo observaba en silencio, no intervenía porque no podía. Por primera vez, la decisión no afectaría solo a una especie, sino al equilibrio universal. Cualquier intento de imposición rompería el pacto ancestral. En la Tierra, algunos exigían el despertar total. Argumentaban que la humanidad tenía la responsabilidad de asumir lo que era, sin importar el costo. Otros defendían el olvido selectivo, una memoria curada, diseñada no para dominar, sino para proteger. Las ciudades se llenaron de debates, protestas y silencios incómodos. Familias divididas entre quienes querían saber y quienes preferían no recordar jamás. En una transmisión global, una voz anónima pronunció palabras que marcaron el rumbo de la especie. No fuimos creados para cargar con todo el universo, pero tampoco para huir eternamente de lo que somos. La decisión no sería tomada por líderes ni por máquinas. Sería tomada por todos, y mientras el tiempo se agotaba, una verdad se hizo evidente incluso para el Consejo. La humanidad no estaba eligiendo entre poder y debilidad. Estaba eligiendo entre ser dioses sin alma o mortales con propósito. No hubo votaciones oficiales ni tratados firmados. La segunda elección ocurrió de forma silenciosa, casi orgánica, como si la humanidad entera hubiera llegado a la misma conclusión sin necesidad de ponerse de acuerdo. Las señales dejaron de intensificarse, no porque se hubieran agotado, sino porque alguien las estaba redireccionando. Los humanos que habían aprendido a sostener fragmentos del recuerdo sin colapsar, comenzaron a actuar, no como líderes, sino como filtros. Permitían que ciertos conocimientos emergieran, mientras otros eran contenidos, encapsulados, sellados, nuevamente en capas más profundas de la biología humana. No se trataba de censura, era curaduría existencial. La humanidad aceptó que no todo conocimiento merecía ser recordado. Algunas verdades no iluminaban, consumían. Algunas respuestas destruían la pregunta misma. El Consejo detectó el cambio de inmediato. Las proyecciones se desviaron de todos los modelos conocidos. La humanidad no estaba despertando por completo, ni estaba volviendo a dormirse. Estaba haciendo algo inédito. Estaba eligiendo. Las antiguas anclas repartidas por la galaxia comenzaron a apagarse, una a una, no por fallo, sino por reconocimiento, como si sistemas diseñados por la humanidad original aceptaran que sus herederos habían tomado un camino distinto. En la Tierra, los síntomas letales disminuyeron, los colapsos cesaron. Los recuerdos que permanecieron eran incompletos, emocionales, imperfectos, no ecuaciones del fin del universo, sino lecciones. Como no repetirlo, un mensaje final fue extraído de los registros más profundos, activado solo cuando el protocolo del olvido detectara una decisión consciente. Si están leyendo esto, entonces no nos reemplazaron, nos superaron. El Consejo enfrentó una realidad incómoda. Su razón de existir se basaba en prevenir el regreso de civilizaciones que rompían el equilibrio cósmico. Pero ahora, la humanidad no encajaba en ninguna categoría conocida. No era una amenaza, no era una aliada, no era una reliquia, era una excepción. Por primera vez en su historia, el Consejo no tenía autoridad moral para intervenir. La humanidad había elegido no convertirse en aquello que una vez fue, sin renunciar a aprender de ello. Pero toda elección tiene consecuencias, y aunque el universo había evitado una segunda ruptura, algo había cambiado
para siempre. El cosmos ahora sabía que la humanidad recordaba lo suficiente, y eso, por sí solo, era motivo de atención. La humanidad no celebró su decisión. No hubo fuegos artificiales ni discursos triunfales, porque lo que se había elegido no era la victoria, sino la renuncia consciente. Los últimos fragmentos del pasado fueron sellados, no destruidos, nunca destruidos. Permanecerían enterrados en lo más profundo de la biología humana, inaccesibles, salvo que el universo, una vez más, llegara a un punto sin retorno. Las anclas antiguas quedaron en silencio definitivo. La gran estructura en el vacío se apagó, no como una tumba, sino como un testigo satisfecho. Había cumplido su propósito. La humanidad no regresaría a ser lo que fue. Tampoco volvería a ser ignorante. Aprendería despacio, con errores, con dolor, con amor, como siempre lo había hecho en la Tierra. El Consejo Galáctico retiró a sus observadores, no por confianza, sino por respeto. Por primera vez, una especie había demostrado que el verdadero poder no estaba en dominar el universo, sino en saber cuándo no hacerlo. En sus archivos finales, la humanidad fue reclasificada con un término nuevo, creado solo para ella: portadores del umbral. No guardianes, no destructores, sino aquellos que llegaron al borde del infinito y decidieron no cruzarlo. En la Tierra, las personas siguieron viviendo sin saber la magnitud de lo que se había evitado. Nacieron niños que jamás soñarían con ciudades estelares ni con ecuaciones del fin del tiempo. Y eso era exactamente lo que debía ser, porque la humanidad no fue salvada por su tecnología, ni por su fuerza, ni por su inteligencia ancestral. Fue salvada por algo que nunca olvidó del todo, incluso después de 2 extinciones: la capacidad de elegir el significado sobre la certeza, la vida sobre el control, el presente sobre el destino absoluto. Y así, mientras el universo continuaba su expansión silenciosa, una especie caminaba entre las estrellas, sin saber que una vez fue diosa, pero con la sabiduría suficiente para no volver a serlo. Porque a veces el mayor acto de grandeza es elegir seguir siendo humano,